Bien, mis amados, estamos empezando a estudiar Juan. Terminamos Lucas y realmente para mí Lucas fue de mucha bendición. De mucha bendición. Acuérdense, hemos estudiado el Evangelio según Mateo y Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos. Y acuérdense que la temática de Mateo es Jesucristo como el Rey de los judíos. Luego vimos que Marcos muestra a Cristo como el siervo. Y Mateo fue escrito para los judíos, obviamente, ¿no? Marcos fue escrito para los romanos. Y Lucas ve a Cristo como el Hijo del Hombre y escribe para los griegos. Ahora, Juan es interesante porque Juan presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y escribe para todo el mundo. La carta de Juan es más universal que cualquiera de las otras. Los primeros tres evangelios analizan los hechos de la vida de Cristo, lo que Él hizo. Pero en el caso de Juan, es como que escarba en los significados espirituales de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Juan usa, por ejemplo, la palabra señal en lugar de usar la palabra milagro. Ustedes van a ver que estas señales hizo, no dice estos milagros. Porque una señal es un milagro que lleva un mensaje con él. Hay mucha gente que solo busca milagros. Hay mucha gente que solo busca al Señor por señales. Pero no basta con mirar ni señales ni milagros. La clave es ver a Él como el Hijo de Dios. Ver a Él como el Salvador. Hay palabras que se van a repetir muchos en este estudio. Por ejemplo, la palabra vida, la palabra creer, la palabra luz, la palabra tinieblas, la palabra verdad, testigo, testimonio, mundo, gloria, recibir, Padre, venir y eterna. Son palabras claves. Si usted junta todas esas palabras, usted verá que todas ellas involucran el Evangelio. Es interesante porque en Juan se ven siete declaraciones del Señor Jesucristo como yo soy. 7 declaraciones. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Todo habla de la deidad del Señor, ¿verdad? Yo soy, acuérdense, cuando Moisés preguntó, ¿y qué le voy a decir? ¿A nombre de quién estoy yendo? Diles que yo soy el que soy, te manda, ¿verdad? Yo soy el que soy, te manda. Yo soy. Otra cosa es que hay 7 milagros, como decía mi hermano Ángelo, que se nota que hizo la tarea. Amén. De los 7 milagros, 3 muestran, por ejemplo, el primer milagro es el agua convertida en vino, el segundo es el sana al hijo de un noble, el tercer milagro es sana al paralítico. Esos 3 primeros milagros muestran la salvación. En el primer milagro, agua en vino, la salvación es por la palabra. En el sana al hijo de un noble, la salvación es por fe. Señor, no necesitas ir a mi casa. Señor, tu palabra. Y en el sana al paralítico, la salvación es por gracia. ¿Quién podría haber salvado a ese paralítico si no hubiera sido por gracia? No había mérito en él, no había cómo. Ahora los 4 siguientes son, Él alimenta a los 5,000. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación trae satisfacción. Todo aquel que está en Cristo está satisfecho. Está satisfecho. El que de verdad conoce a Cristo y está satisfecho. Acuérdense, Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Entonces, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, decía Él, el que come mi carne. El quinto milagro es, Él calma la tormenta. La salvación trae paz. Mis hermanos amados, podemos estar muy convulsionados de vida,
Pero si nos centramos en Cristo y nos agarramos en Cristo, en medio de cualquier dificultad tendremos paz. Amén. El siguiente milagro es, Él sana a un ciego, eso está en el capítulo 9. La salvación trae luz. Mis amados, quien se encuentra con el Hijo de Dios, ve. Quien se encuentra con el Hijo de Dios, la venda le es quitada. El que se encuentra con el Hijo de Dios, de verdad conoce la luz, Dios. Entonces, y Él no solo dijo que Él es la luz, sino que Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. Otro asunto, el último milagro es Jesús resucita a Lázaro. Y eso significa que la salvación trae vida. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si no me la cree, pregúntele a Lázaro. En cuanto lleguemos al cielo, le pregunta. En cada uno de estos milagros usted puede ver que está siendo revelado la deidad del Señor Jesucristo. Y en casi cada uno de estos milagros que hemos visto, siempre hubo lugar para una enseñanza profunda. Juan se preocupó mucho de acomodar las cosas de manera tal que se pueda explicar el Evangelio y de manera tal que se pueda explicar que la única manera de que el Evangelio sea Evangelio es porque Dios mismo vino a los hombres. Y él enfatiza el tema del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Más cosas. Hay tres sucesos en el Evangelio de Juan de crisis. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, ¿se acuerdan? Y después lo dejaron. Después cuando se negaron a creer en Él. Después cuando le crucificaron. En la primera crisis ellos querían hacerle rey, pero lo abandonaron. En la segunda lo aclamaron como rey, pero lo rechazaron. Y en la tercera clamaron, no tenemos más rey que César. Si usted se da cuenta de la secuencia, se nota que debía haber una mano divina por encima de todo, manejando los acontecimientos, ¿verdad? Primero ellos querían que sea su rey y quisieron hacerle rey, pero le abandonaron. En la segunda ocasión, ya lo aclamaron como rey. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después le rechazaron. Y en la tercera vez lo que clamaron fue, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Si usted se da cuenta, esa es la actitud de alguien que pretende conocer a Dios y no le conoce. No, yo quiero que Dios sea mi todo. Quiero que Dios sea mi todo. Pero le abandono. Estoy un tiempo con Él y le abandono. Estoy un tiempo con Él y me aparto. Estoy un tiempo con Él y deja de interesarme Él. Y luego, no, de verdad yo quiero que Él sea mi rey. No, Él es mi rey, Él es mi rey, Él es mi rey. Y luego dice, no, yo creo en la superación del hombre por el hombre. Si a mí me va bien es por mi esfuerzo, no hay bendición en eso. Y por ahí de repente ya aparecen diciendo, no, ¿por qué Cristo? Tú para Catari. No sé si me dejo entender. Es interesante porque Él es el camino, pero ellos no estuvieron dispuestos a andar en el camino. Pero no hay mucho que criticarle, porque a veces nosotros también no estamos dispuestos a andar en el camino. Él era la verdad, pero no le creían, no querían creerle. Él era la vida, pero lo asesinaron, mataron a la vida. Entonces, vamos a estudiar Juan, teniendo en mente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Así lo vamos a estudiar. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Importantísimo. En el principio era el verbo. Verbo significa acción, verbo significa vida, verbo significa movimiento. Perdón. Caramba. Ahora sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me gusta mucho porque Juan pone énfasis primero en el Señor Jesucristo y luego cuenta de Juan. Y me gusta porque usted puede fijarse que en el primer versículo dice, Él es el verbo. Voy a poner aquí como punto 1. Al entender los nombres de Cristo, vemos que está plenamente demostrado que Él es el Hijo de Dios. Versículo 1 hasta el 4. Primero que nada, Él es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es el verbo. Así como las palabras revelan lo que nosotros somos, revelan nuestra mente y corazón, el Señor Jesucristo nos revela a nosotros la mente y el corazón de Dios. ¿Me dejé entender? Dice la Biblia, tal es el corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón del hombre? Tal es Él. Como es mi corazón, así soy yo. Lo que hay en mi corazón es lo que será mostrado. De la abundancia del corazón habla la boca. Ese se acuerdan más, ¿no? Lo que un hombre habla y lo que un hombre dice revela lo que ese hombre piensa y lo que ese hombre hace. En el caso del Señor Jesucristo, todo lo que Él habló y todo lo que Él hizo revela la mente y el corazón de Dios. Él estaba con la mente y el corazón de Dios. Si ustedes se acuerdan, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, fíjense que un verbo, para que un verbo pueda ser formado, usamos letras, ¿verdad? El verbo se escribe con letras. Ahora dice Él, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Toda palabra se compone de letras. Cristo es el alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto. En Él comienza todo y en Él termina todo. Más cosas. Sáltese ahora al versículo 13. Solo para mostrarle cómo se van revelando sus nombres. En el versículo 13 dice, en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 13 dice, bueno, en realidad debiéramos leerlo, perdónenme, lo vamos a leer, voy a hacerlo seguido. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acuérdense, un verbo significa ser o estar, ¿verdad? Todo fue hecho en Él,
y sin Él no hay nada de lo que se haya hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es la luz. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? ¿Potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos amados, primero, Él es el verbo. Segundo, Él es la luz. Pero quiero que piensen esto. La venida de Él al mundo era la única manera de que usted y yo podamos conocer al Padre. Era la única manera de que alguien pueda conocer al Padre en espíritu y en verdad. Y una cosa importantísima es cómo entendemos que Él es Dios. Porque la potestad de ser hechos hijos de Dios viene a través de creer en Él. Métase esto en la cabeza, no hay manera de ser evangélico, no hay manera de ser cristiano que no sea creyendo que el Señor Jesucristo es Dios. Hay unas religiones que van de casa en casa y van negando la deidad del Señor Jesucristo. Y tienen cosas que usted charla con ellos y son wow. Y ellos le pueden hablar de cosas muy interesantes. Tienen una traducción de la Biblia que es bastante interesante, pero en partes que a ellos les conviene le han cambiado la traducción para mostrar que como que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. ¿Sabe? Hay una cosa que determina si usted es verdaderamente Hijo de Dios o no. Hay una sola cosa que determina eso. Que usted cree con fe salvífica que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra habla de Él. La palabra habla de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, va por buen principio. Creer que el Señor Jesucristo es Dios es principio de vida, principio de iluminación, principio de empezar a creer, principio de ver en la magnitud correcta. Dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gusta mucho el versículo 13, ¿sabe? No se jacte de creer. ¿Qué dije yo? Sea humilde porque cree. ¿Sabe por qué? Porque el que usted crea no es una cuestión suya. Le ha sido dado de Dios. Mire, dice aquí claramente, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino... Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo soy cristiano porque yo decidí. Sí, usted decidió, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo lo convenció. ¿Y sabe qué? Si el Espíritu Santo se tomó el trabajo de convencerlo a usted, usted no se enoje porque el Espíritu Santo todavía no toca a los cercanos a usted. Ore para que Dios, el Dios verdadero, el Señor Jesucristo, se revele como Dios a esas personas para que esas personas puedan creer. ¿Me dejo entender? A veces nosotros, porque somos hijos de Dios y creemos en el Señor, empezamos a menospreciar a los que no creen. Espere, usted ha creído por misericordia. Usted ha creído por una obra sobrenatural de Dios en su vida. El milagro más maravilloso que puede haber en la vida de un hombre no es sanar, no es resucitar de la muerte, no es hacerse rico no, nada de eso. El milagro más glorioso que puede existir en la vida de un hombre es entender, ver y reconocer que Jesucristo es Dios. Porque eso es lo que te da vida eterna.
Hay mucha gente que respeta al Señor Jesucristo, ¿sabe usted? Hay mucha gente que honra al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que venera al Señor Jesucristo porque Él fue un gran profeta, porque Él fue sabio, porque Él hizo milagros. Pero son pocos los que aceptan que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Son muy pocos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo, Él es la luz. Mire lo que dice en el versículo 15. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Él es el Hijo de Dios. Aquí vamos a poner, Él es el Hijo de Dios. Fíjense un ratito a Juan, capítulo 10, versículo 36. Sí, no. 10, versículo 30. ¿Lo tiene? Mire esta afirmación. Y mire lo que pasa con esta afirmación. Dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Está diciendo una verdad, sí o no? Sí. Ahora mire lo que aconteció. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No estaban dispuestos a aceptar. No querían aceptar. Véngase a Juan 6, versículo 69. ¿Lo tienen? Leamos desde el 68 o desde el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, ¿qué más? El Hijo del Dios viviente. ¿Vieron? A Pedro se le reveló. Ahora mírelo. Pedro creía que el Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Cristo, ¿verdad? Ahora, usted lo va a ver a Pedro. Pedro aquí todavía está en sus primeros pininos de conocer a Dios. Usted va a ver que Pedro se va a equivocar muchas veces. Pero poco a poco usted va a ver la gloria del unigénito reflejándose en la vida de Pedro. Poco a poco, poco a poco. Aunque los judíos quisieron apedrearlo cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, Pedro no lo quiso apedrear. Pero Pedro tuvo una actitud negativa también. Lo negó, ¿se acuerdan que lo negó? Ahora fíjese la diferencia entre los judíos y Pedro. Pedro creía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Los judíos rechazaban que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. De hecho, cuando él hacía milagros o cuando él liberaba demonios, decía, por Belcebú, le decían hijo del diablo al Hijo de Dios, los judíos. Pero Pedro, aunque le negó y le negó maldiciendo, Pedro, desde que se conoce con el Señor hasta donde sabemos de él, vivió, creció afirmando Jesucristo es el Hijo de Dios. Puede usted estar seguro de que si esa es su actitud, de que si usted cree verdaderamente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, usted se va a encontrar un día con Pedro y van a charlar. Y usted le va a decir, Pedro, había ocasiones en que yo creía que merecía más el infierno que estar en el cielo. Y Pedro le va a decir, yo hice cosas que merecían el infierno, pero ¿sabes qué? Qué maravilloso que ha sido esto de creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué maravilloso ha sido entender allá donde están los ciegos que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Qué maravilloso ha sido poder entender en medio de la incredulidad que Él es Dios. Mis hermanos amados, somos bienaventurados. Si ustedes se dan cuenta, somos bienaventurados. Fíjese la afirmación de Juan el Bautista, dice en Juan 1:34, dice,
Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hay infinidad de palabras, hay infinidad de versículos que muestran que Él es el Hijo de Dios. Pero hay otro nombre que Él tiene. Él también es el Cristo. Y es muy importante recordar eso. Él es el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El Cristo significa, no significa el enviado. El enviado significa apóstol. El Mesías también significa el enviado. El Cristo, escúchelo bien, porque esto quizá le va a abrir el entendimiento respecto de las nuevas corrientes teológicas que hay. El Cristo significa el ungido. El que está capacitado para hacer algo, el ungido. Quiero que lo escuche, porque hoy en día se dice, no toquéis al ungido. ¿Han escuchado eso? No toquen al ungido, no toquen al ungido. Eso es aplicable, escúchelo bien, eso es aplicable no a los que están adelante, a todo hijo de Dios. Amén. Así como yo que estoy delante tengo la unción del santo, usted también la tiene. Entonces yo no lo toco a usted, no porque usted sea el pipiripao de los pipiripauses, no porque usted sea lo máximo, no. Yo no lo toco a usted, porque usted es del ungido. Hay un solo ungido, hay una sola unción, una sola bendición, un solo hijo, no hay muchos hijos, un solo hijo por el cual somos salvos, se llama Jesucristo. Hay una sola unción, la unción del santo es Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Me dejo entender? Entonces, mi amado, si alguien le dice, usted es muy ungido, dígale, no, muy ungido es mi Señor, que se manifiesta a través de mí. Amén. La unción de Él está en mí, no soy yo por mí mismo, no soy yo el que me esfuerzo, como decía Pablo. Pablo decía, oye, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Amén. Y cuando Pablo se refiere a Él, no dice, oye, yo pues soy el propio, yo no anduve con Él, pero yo estuve en el tercer cielo. No. Pablo dice, a mí me llamó al último como un abortivo, como un feto, como algo en lo que no había esperanza. Entonces, Él es el Cristo, Él es el Cristo. Acuérdese, Él es el Cristo, yo no soy el Cristo. No me mire a mí como el Cristo, no mire a ningún hombre como el Cristo. Él es el Cristo, solo Él. Yo estoy inserto en su cuerpo, usted también. Yo soy un hombre propenso a equivocarme, usted también, pero Él no falla. Él es santo desde la eternidad hasta la eternidad. Él es perfecto desde la eternidad hasta la eternidad. Él es comienzo y Él es final. Él merece la gloria y Él merece la honra. Usted y yo somos nada más que hombres salvados por gracia. Cuando usted escuche, no toquen al ungido, acuérdese de lo que le digo. Hay un solo ungido, hay una sola unción, se llama Jesucristo. Mesías es otra manera de, creo que mi hermana, se me fue su nombre, mi amada, ¿puede creer? Se me fue su nombre, mi amada, no puedo creer. Me estoy poniendo viejo. Mi hermana dijo Mesías. Yo decía la hermana. ¿Qué se llama usted? ¿Se acuerda usted qué se llama mi amada? Mi hermana Lilian. Ahora mire lo que pasaba. Es interesante porque ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando al Mesías, ¿se acuerdan? Ellos esperaban al Mesías. Ahora fíjese que por eso le preguntaban a Juan, oye, ¿vos sos el Mesías?
Aún los samaritanos sabían que iba a venir un ungido. Los samaritanos esperaban la venida. ¿Se acuerda de la mujer en el pozo? Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Oye, dice que ha de venir el Mesías. Ahora, es interesante porque Él es el Cristo, Él es el ungido, pero a cualquier judío que haya dicho que que Él es, hasta ahora, si un judío dice Jesucristo es el Mesías, ¿sabe lo que pasa? O si alguien dice Jesús es el Cristo, ¿sabe lo que pasa? Lo botan de la sinagoga. No solo en ese tiempo, hoy todavía. Por eso me parece tan loco, hermanos amados, que la iglesia quiera hacerse judía. Me parece loco que las iglesias anden copiándole el hablar a los hebreos, que la iglesia ande... ¿Está bien estudiar hebreo? Sí. Para entender mejor la Biblia, sí, está muy bueno. Si usted tiene las posibilidades y usted tiene facilidad con los idiomas, aprenda hebreo. Pero no le hable a los otros en hebreo. Háblele en el idioma de usted para que los demás entiendan lo que usted está hablando. ¿Me dejo entender? Y no se vista como los hebreos. Usted no es hebreo, usted es iglesia. Y no ande tratando de guardar las fiestas de ellos y guardar los días de ellos, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Sabe? Lo que era sombra en usted es realidad. Lo que para ellos todavía no sucede, en usted ya sucedió. Amén. Entonces, mis hermanos amados, qué importante que es estar ubicados respecto de, oye, el Hijo de Dios mora en mí. Él es el Mesías. Él es el ungido. Si hago algo, es Él en mí. Mire, mire lo que dice en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Por qué le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Él sabía qué querían preguntarle. Y él dijo, yo no soy el Cristo. Juan decía, yo no soy el Cristo, y ellos trataban de que Juan sea el Cristo, o alguien que se parezca al Cristo. Pero cuando viene el Cristo verdadero, no lo reconocen y no lo aceptan, y no lo quieren. Y lo matan. Fíjese, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué puede ser? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Me gusta mucho, y esa tiene que ser tu actitud y la mía. Porque si Juan estaba para preparar el camino, tú y yo estamos viviendo este tiempo preparando el camino también. Fíjense que la creación a una gime la manifestación de los hijos de Dios. Gime a una. Entonces, a medida que nosotros vamos predicando el Evangelio, el Señor Jesucristo se va revelando a las vidas de las personas, va iluminando a las personas entienden que el Señor Jesucristo es Dios, los hijos de Dios se van manifestando. Juan no se atribuyó gloria ni se agarró gloria. Juan le dio toda la gloria a Él. ¿Vieron eso? Entonces, Él es el Cristo. Sáltese un ratito al versículo 35 del capítulo 1 igual. Mire cómo dice. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Luego dice,
Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. ¿Cómo se nota que lo conocía, no? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Escuchen, lo miró y en el minuto que lo miró le cambió el nombre. Le dijo, te conozco lo que sos, pero a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Sigamos. Pero en el versículo 35, no, en el 29, dice otro nombre. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, ¿he aquí qué? Entonces, él es el Cordero ¿Usted entiende lo que significa el Cordero de Dios? ¿Quién me puede decir lo que significa el Cordero de Dios? ¿Quién lo entiende eso? El sacrificio. A quien había sido designado para ser sacrificado, eso es el Cordero. El Cordero se apartaba a un lado, se lo criaba de una manera especial y se lo sacrificaba. Se le ponía especial cuidado. Tenía que ser limpio, puro, sin mancha. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 22, versículo 7. ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde está? Cuando Abraham lo iba a sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan? Subieron y están allá y está mirando a Isaac y no hay nada parecido a un cordero para sacrificar. ¿Dónde está el Cordero? Y cuando está a punto de matarlo, Dios no deja que lo mate y Dios provee un animal para ser sacrificado, ¿se acuerdan? Cuando Abraham, cuando Isaac le pregunta a Abraham, Abraham le responde, el Señor se proveerá. Nosotros no le damos mucha importancia a esa frase ahí, pero nos damos cuenta aquí a qué se refería con el Señor se proveerá. Él se proveerá. ¿Estás entendiendo? Él será la provisión. Dios mismo será la provisión. Eso es lo que dice esa frase. Nosotros no le prestamos mucha atención, ¿verdad? En Éxodo 12, si ustedes se acuerdan, cuando ibas a... No le digo que lo lean porque va a ser largo. En Éxodo 12, cuando se celebró la Pascua, ¿se acuerdan? Cuando ya iban a salir de Egipto. De Egipto. Cuando ya iban a salir de Egipto, ellos sacrificaron un cordero en cada casa. ¿Sabe de qué hablaba eso? De este cordero que nosotros conocemos que mora en nosotros. Era sombra de lo que había de venir. Ahora, si usted lee Isaías 53, habla de cómo el cordero es sacrificado, de la función del cordero. Vénganse a Isaías 53, eso lo vamos a leer. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Se lo leo si quiere. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí podemos ver, mis amados, Él es el Cordero de Dios. Él se proveyó como Cordero. Véngase a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Está hablando, el judaísmo, señores, no hace perfecto a nadie. El Bar Mitzvah, el Hanukkah, todas esas historias no hacen perfecto a nadie. Eran solamente demostraciones de lo que iba a ser el que de verdad hace perfecto, aún en este tiempo, a hombres perversos. Y dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo sé que a ustedes esto les suena retórico, pero ¿sabe qué, mi amado? Cuando miramos nuestra vida, los pecadores que somos, la actitud que tenemos, lo propensos que somos a pecar, lo desesperados que nos apresuramos a pecar, y Él nos contiene, y Él nos salva, y si caímos nos levanta, y si estamos aquietándonos nos impulsa a buscarle a Él. Mis hermanos amados, entendemos lo que verdaderamente significa. Qué bendición tan grande que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y se transformó en Cordero para pagar nuestro pecado, para salvarnos de nuestro pecado. Ahora, finalmente, dice, también tenemos que Él es el Rey de Israel, versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. Y Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú eres quién? El Rey de Israel. Miren, aunque Israel lo rechazó, aunque Israel no lo quiere, aunque Israel no le acepta, Él es el Rey de Israel. Suena loco, ¿sabe por qué? Porque ¿cómo es posible? Están esperando a su rey y cuando vienen no lo reconocen.
¿Ya pensó? Y llevan años de años de años en la oscuridad. ¿Pero por qué pasa esto? Por usted y por mí. ¿Por qué quiero ser judío? ¿Para qué quiero ser judío? Si el Dios Todopoderoso ha cegado el entendimiento de ellos para que yo sea iglesia. Para que seamos iglesia. Una manifestación del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Eso somos usted y yo. No somos cualquier cosa. No somos, aunque a veces nos comportamos como cualquier cosa, usted y yo somos la manifestación del Hijo de Dios. No somos Dios. No somos dioses juniors. Somos canales por donde el Hijo se manifiesta y la gloria de Dios se revela. Eso somos, amados. Sigamos, dice en el versículo 50, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo estudiamos en todo el libro anterior, ¿verdad? Él es el Hijo del Hombre. Me gusta mucho lo de Él es el Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo somos hombres o no, ¿verdad? ¿Somos hijos de hombre también? Ok, si Él se revela en nosotros, hay atributos de Él que nos han sido transmitidos a nosotros. Uno de ellos es la santidad. Él es un Dios santo. Nosotros somos santos. Santos. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta él, anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Profetizó Daniel respecto del Señor Jesucristo. Daniel 7, sí, 13 y 14. Amén. Entonces, mis amados, un solo punto esta mañana. Jesucristo es Dios. Que digan lo que digan, no hay manera de que me convenzan de otra cosa. Su palabra dice así. Y quiero decirles algo, este Jesucristo que es Dios, nos amó de tal manera que entregó su vida para que nosotros seamos salvos. Y este Jesucristo que es Dios se revela a través de nosotros. Por eso es que es terrible cuando es la misma actitud que tuvo Satanás. Cuando Dios hace un milagro, yo quiero exaltarme con ese milagro que Dios hizo porque Jesucristo es Dios. Es como quererle quitar el lugar, ¿me dejo entender? Si Dios hace un milagro porque yo oré, la gloria es de Él. Él merece la gloria, no yo. Entonces, hoy vimos que en el capítulo 1, voy a poner 1 al final aquí en realidad. 1 al 51. Vimos que Él es el Verbo, que Él es la luz, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Rey de Israel y que Él es el Hijo del Hombre. Amén. 3, 6 y 1, 7. 7 es el número de la perfección. Amén. Juan se preocupó de revelar perfectamente que Él es el Hijo de Dios. Juan comienza el capítulo 1 mostrando 7 manifestaciones que muestran que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente crees? Porque el que cree vive. El que cree no solo cree, el que cree con fe salvífica, cree y vive, cree y obedece, cree y se santifica. Yo sé que soy hijo de Dios porque en mi corazón hay un constante anhelo de ser mejor cada día.
Yo sé que soy hijo de Dios porque no escondo mi pecado, reconozco mi pecado. Yo sé que soy hijo de Dios porque dependo de Dios. Ese es el que, cuando digo yo, estoy hablando de usted y de mí, ¿verdad? No voy a decir, se echó flores el pastor. Estoy hablando de usted y de mí. Estoy poniéndonos a todos nosotros como si todos estuviésemos parados aquí, porque esa es la verdad. Él es el perfecto, el único, el sabio, el poderoso Dios. Y ese Dios habita entre los hombres. Amén. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Qué hermoso que es ver y descubrir que Jesucristo es Dios. Qué hermoso que es ver y descubrir que Dios se hizo carne y se dejó asesinar con sus criaturas para salvar a muchos. Dios mío, muchas gracias. Señor, quiero suplicarte que todo esto que estamos estudiando penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Y el entender estas cosas perfeccione y afirme nuestros corazones, fortalezca y establezca nuestra vida en tu reino, Señor. Dios mío, a ti sea toda gloria. Señor, ¿de qué podríamos gloriarnos nosotros sino de entenderte y conocerte que tú eres Dios? Dios eterno, aquí está nuestra vida. Señor, te pedimos por el pastor Elías, por la hermana Nilsa, que los bendigas. Gracias porque ya están juntos. Te pedimos que te glorifiques en ellos, que cumplas tu propósito con ellos en Brasil, Señor. Mi Padre, quiero darte gracias por Jeff Mills, por Pablo James, por Javier Solís, por Javier Pérez Millo. Quiero darte gracias también por cada pastor, Señor, que conoce, entiende y vive que Jesucristo es el Señor, que predica el Evangelio. Señor, gracias. Manténnos en tu verdad. Y Padre, a los que se han extraviado, a los que se han apartado, a los que se han ido en pos de concupiscencia, Señor, ten misericordia y vuélvelos a ti. Y si no te conocían, que te conozcan como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Padre, quiero también pedirte que bendigas, que continúes bendiciendo la vida de mi hermana Silvana Alberti. Bendice su pronto viaje a Santa Cruz, va a estar con nosotros unos días. Gracias, Señor, es un regalo de parte tuya para ella y para nosotros, Señor. Y también quiero pedirte que continúes bendiciendo la vida del hermano Elpidio Amancio. Gracias, lo trajiste el domingo, Señor. Continúa trayéndolo muchas veces y, Señor, restaura su salud por completo. Mi Padre, también quiero darte gracias por mi hermana Nancy Justiniano, Señor, porque ella persevera en ti. A pesar del azote de la enfermedad, ella está constantemente, Señor, buscando tu rostro. Señor, bendícela y glorifícate en ella. Exactamente lo mismo te pido por mi hermana Ana Cadario y, Señor, también por Ezequielito Mardesich. Y también, Señor, quiero pedirte por Blanca Rojas, que tú la bendigas, que tú sanes su corazón, su vida, Señor, y la levantes de terapia intensiva. Quiero también agradecerte, Señor, por la vida de mi hermana Pura Pedraza, y quiero pedirte, Señor, por su hermano Carlos Pedraza, que tú te glorifiques en la vida de él. Señor, también quiero pedirte por la hermana Adela Cabral. Señor, ten misericordia de ella, sana su cuerpo, sánala por completo de toda dolencia, Señor. Bendícela, Señor, y glorifícate en ella. No, perdón, Señor, es Olga Cabral. Quiero pedirte por mi hermana Olga Cabral. Bendícela, Señor. Llénala de lo tuyo siempre, Señor. Dios mío, muchas gracias en nombre del Señor Jesucristo.